Muchas veces hubo lugar para aquellos abrazos largos, la caricia con apremio de ser descubierta, el paseo obvio para arrancarle al protocolo un momento de intimidad. Nosotros nos casamos y nos fuimos a casa propia, nunca alquilamos. Entonces él trabajaba en 2, 3 lugares, a lo que podía. Trabajaba en el ferrocarril, salía del ferrocarril, el horario del ferrocarril de las 2 de la tarde que él salía, y se iba a trabajar a otro lado. Y si era posible, si le quedaban algunas otras horitas, trabajaba en otro lado. Y así nos fuimos haciendo. Así nos fuimos haciendo, gracias a Dios. Tuvimos una vida muy linda, porque después, bueno, cuando tuve el varón, ya viajábamos mucho, siempre viajábamos. Yo tenía a mis padres que vivían acá en Luján de San Luis y venía de Buenos Aires 3, 4 veces al año a verlos, a ellos. Así que te imaginas, él de su trabajo, después cuando ya los empezamos a acomodar un poco, porque ya no es antes, o sea, en mí, no era que como ahora que si no tienen todo, no se casan, ¿viste? En cambio, bueno, nosotros no, empezamos de la casa primero, del techo, después lo demás. Entonces, bueno, él trabajaba para poder que estemos bien nosotros y los hijos, por supuesto. Y bueno, y viajábamos mucho. Él me hablaba del trabajo a esa hora y me decía, prepárate, que cuando yo llegue nos vamos a San Luis. Y así hacíamos. Viajábamos muchísimo, gracias a Dios. Después compramos un auto, y así nos fuimos progresando. Una mañana de esas fue a distinguirse de las muchas otras mañanas por un acontecimiento que cambió el rumbo de la familia. La verdad que últimos tiempos era una vida difícil. Vivíamos todos enrejados, nos asaltaron. Una vez nos asaltaron cuando mi hijo tenía 13 años, que el padre lo esperaba para... El padre sacó el coche del garaje para llevarlo porque lo llevaba a la escuela y de ahí se iba al trabajo. Y él se olvidó de saludarme y entró, el auto estaba en marcha, y entró a saludarme a mí, a despedirse de que se iba, y cuando salió lo metieron para adentro, cuatro hombres para adentro. Y ahí nos asaltaron, tuvimos una experiencia muy fea. Y bueno, y después la inseguridad, que estábamos todos enrejados, porque es verdad, todo enrejado. Y ya no salías tranquila a la calle. Acá tenemos la paz. Acá es, qué sé yo, es una cosa tan distinta, porque allá vos vivías acelerada, con miedo, que no podías salir a la vereda, estar un rato en la vereda, porque cuando querías acordar venía uno y te metía adentro, y así. Entonces, viste, estamos acá, por eso elegimos de venirnos. Llegamos a un acuerdo, mi hijo se venía, mi hijo varón, a él le gusta mucho la provincia de San Luis, le encanta, y él nos decía, mami, vámonos a vivir a San Luis, porque él tenía en ese tiempo, tenía el bebé, el nene, que ahora tiene 17 años, 16, tenía 3 añitos creo que tenía, y él decía que él no quería que su hijo creciera en ese ambiente. Y bueno, decidimos de venirnos, y nos vinimos a vivir. Vivimos 2 años en Luján, y de ahí un día mi hijo paseando por acá por la punta, viendo por la punta, va y le dice al padre, papi, dice, vos sabés que en la punta hay 2 casas juntas que se venden. Y bueno, entonces él le dijo, y bueno, fíjate, dice, las compramos a las 2 casas juntas. Así que las compramos a las 2 casas juntas, que mi hijo vive al lado. Pero de tan mala suerte que nos estafaron, se puede decir, porque nos vendieron las 2 casas que estaban desadjudicadas. Y
bueno, y luchar, bueno, empezamos a luchar, porque hasta que, gracias a Dios, ahora tenemos nuestra casa, los dos. Conducir el camino de los hijos como un sembradío rodante, seguirlos en la carrera de sus aspiraciones, corregir día a día las tareas y cada noche ayudarlos a confrontar el miedo, que el cuco quede apabullado para poder criarlos libres. Un padre ejemplar. Él hacía todo para que no le faltara nada a sus hijos. Y era un papá que él venía del trabajo y cuando los chicos iban a la escuela, lo primero que él hacía, porque él venía del trabajo y almorzaba. Antes de almorzar, los chicos le tenían que mostrar las carpetas, porque él era muy inteligente, una persona muy inteligente, a pesar de coso, era un hombre muy inteligente. Entonces los chicos tenían que, ellos sin decirle nada al padre, ellos ya hacían sus deberes, sus tareas, todas esas cosas, porque sabían que el padre cuando llegara les iba a pedir lo que habían hecho, o en fin. No eran unos chicos de berrinche, ni chicos desobedientes tampoco. Eran muy educaditos en ese sentido. Sería porque nosotros teníamos esa educación que en la casa no se decía palabras, no se escuchaba pelea entre nosotros dos, ni nada por el estilo. Entonces pienso que, y siempre diciéndole a ellos cómo tienen que comportarse, cómo tienen que ser y todas esas cosas. Así que yo con ellos no he tenido de decir, qué sé yo, de que me hayan hecho pasar cosas. Ahora el nene, el varón, con la nena del medio, la nena del medio estaba celosa cuando él nació, porque era la preferida de él, era la mimosa de él. Ella le hacía unos cariñitos en los rulos que tenía el abuelo, el padre, y conseguía lo que ella quería. En cambio la otra más grande, no, la otra más grande era más, era como te podría decir, no le gustaba rogar, como es hasta ahora, no le gustaba rogar. En cambio la otra le sacaba lo que quería al padre. Y entonces tenía celos con el hermano varón. Y ahí había unas pequeñas pelitas por ahí, por abajo de la mesa, cuando estaban comiendo, todas esas cosas, pero nosotros siempre estábamos ahí corrigiéndolo. Y ahora se aman, se quieren un montón. La ruta traía el auto. En el auto viajaba toda la familia, a la sombra del atardecer fabuloso que ofrece la ciudad de La Punta. Y atenta al atardecer, fue durmiéndose una parte de inocencia. Y la CB fue un día que habíamos ido a San Luis y cuando volvíamos en el auto, que iba mi hija menor también, que estaba acá, que ella estaba embarazada ya de mucho, ya estaba embarazada, y ella vio que empezó con el auto, empezó como a irse, no iba derecho. Entonces ella le decía a papi, dice, ¿querés que yo maneje? ¿Te sentís bien? Y qué sé yo, que no, dice, me siento bien, qué sé yo. Bueno, dice, ¿por qué vas por tan a la orilla? Dice, dame que yo manejo, pará que yo manejo. Y no, siguió manejando. Bueno, entramos acá, que antes eso estaba abierto acá, entró con el auto acá y bueno, llegó hasta el living y ahí le dio un pico de presión tremendo y bueno, mi hija ahí nomás lo cargó en el auto, se lo llevó y bueno, estuvo internado y todo eso. Y si bien ciertos pesares dolieron profundamente, la felicidad sigue asistiendo a la mesa de los Tovares. Sincera gratitud sienten mutuamente por los años compartidos, por el compañerismo. Sus almas curtidas conservan la calma que concede únicamente el amor. No sé, fue una cosa que, no sé, que me gustó apenas lo vi.
Apenas lo vi, me gustó y bueno. Y así fue. La rutina nuestra es levantarnos. Yo en primer lugar, bueno, por supuesto, hago lo que tengo que hacer, me tomo mi leche. Él sigue durmiendo, se levanta a las 10. Yo le preparo su desayuno, después tomamos mate, y después hacemos la comida. Todo valoro lo que él ha hecho por nosotros, por mí, sobre todo por mí, que yo fui una chica que salí, como te conté, una chica sin saber hacer nada, una chica de mamá y papá y de los hermanos, y me fui a una ciudad que no conocía, con un hombre que lo conocí hace un año. Siempre fue de regalarme cosas, de siempre hacerme sentir bien, siempre. Y nunca me prohibió nada, jamás. Y si se enojaba 5 minutos, y a los 5 minutos estaba como una ovejita que venía a pedir perdón. Porque yo pienso que en un matrimonio tiene que haber tolerancia y saber comprender uno al otro. Si uno es medio soberbio, el otro tiene que aflojar un poquito. Entonces así te llevas bien. Hoy hay paz donde hubo miedo, hay sabiduría donde hubo incertidumbre. 50 años después, hay una historia por donde pasa el amor. Cuando una mirada se vuelve un encuentro. Cuando un beso una promesa. Cuando sentimos que lo que nos une a otra persona es para siempre. Hay historias de amor que son fieles a ese sentimiento. Historias de un compromiso y de una celebración. Por donde pasa el amor. Historias para toda la vida.